Bienvenidos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Una vez más, retornamos como cada sábado en este tu programa. Señor, oye mi canto. Así es, un corazón que alaba a Cristo. Aleluya. Y nos encontramos desde las cabinas de la Radio Tercer Éxodo, muy contentos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos aquellos que se unen a la señal del maná escondido. Nos indican que en minutos más haremos el enlace con el escenario de tu programa. Señor, oye mi canto. Muy contentos, como cada sábado, hay este espacio designado a la alabanza. Señor, oye mi canto. Aleluya, con todas las fuerzas de nuestros corazones, adorando al Todopoderoso. Mi alma te adora, Señor. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Bienvenidos sean al programa Señor, oye mi canto. Agradecemos mucho que usted elija escuchar Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Con el auspicio de Levi Company Technology y la Radio Tercer Éxodo, presentamos. Oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Salmos capítulo 18, versículo 49. Bienvenidos a Señor, oye mi canto. Entonando la voz con alabanzas, himnos y cánticos. Con invitados especiales en vivo y en directo. En tu presencia, Señor, oye mi canto. hay plenitud.
Pero audio. I see through the opening of the word that I must overcome all life's challenges. The pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and stand to manifest the life of Jesus Christ. I was born to declare your life and the reason of your death. Here I am. Todos están. Pay the price, fully surrendering unto your will. I only wanted, Lord, to declare your victory. I only wanted, Lord, to be surrendered unto thee. I was born to declare your life and the reason of your death. Here I am to pay the price, fully surrendering unto your will. I only wanted, Lord, to declare your victory. I only wanted, Lord, to be surrendered unto thee. In this age, I see through the opening of the word that I must overcome all life's challenges. The pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and stand to manifest the life of Jesus Christ. I was born to declare your life and the reason of your death. Here I am to pay the price, fully surrender Eso puedo decir. to your will. I only wanted, Lord, to declare your victory. I only wanted, Lord, to be surrendered Puedes Amén. empezar, Jesús. Lord, you Amén. said unto Amén. your Gloria a Dios. prophet, be Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. A cada uno de los que están bajo la señal del programa en este momento de la radio Tercer Éxodo. Mil disculpas, hemos tenido problemas técnicos en esta noche al momento de empezar el programa, pero estamos aquí nuevamente junto a ustedes y con grandes invitados el día de hoy. Estamos muy contentos de estar un día más, gracias a Dios, en el programa Señor, oye mi canto. Estamos con bastante expectativa. Ustedes mismos siempre esperan, ¿no? Siempre nos han comentado que están a la expectativa de qué hermanos van a estar en este programa, y realmente es de mucha bendición y alegría para cada uno de nosotros. Así también agradecer a cada uno de nuestros hermanos que están siempre en sintonía de la radio Tercer Éxodo a través de las distintas plataformas en la cual transmitimos, y vamos a dar inicio en esta noche. Estamos felices, realmente contentos de que, gracias a Dios, estamos un día más. Amén. Así que no sé si está ahí mi querido compañero David, y me puede indicar si estamos al 100 para poder empezar sin ninguna novedad.
life's challenges. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que antes de dar paso a nuestros queridos invitados, en esta noche vamos a leer el texto bíblico del día de hoy. Amén. Nos dirigimos al libro de Salmos 34, versículo 1, que nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Amén, gloria a Dios. Es el texto de esta noche en este día. Así que estamos, como les decía, con expectativas, querido David, a todos nuestros hermanos. El día de hoy estamos con invitados que siempre nos están trayendo bastante bendición a través de las alabanzas, y en esta noche va a ser algo distinto porque van a traer alabanzas en el idioma nativo que tenemos acá en nuestro país, en el occidente, como ser el aymara y el quechua. Querido David. Gracias nuevamente, Dios les bendiga. Muy contentos en esta noche de tener a nuestros invitados y tener un programa más, José Alberto. Amén. Muchas gracias. Queremos ahí también aprovechar a saludar a José Luis, quien está ocupado, pero seguramente ahí está conectado viéndonos. Dios le bendiga, y Dios bendiga a los países también que nos ven, al Perú, y aprovechar saludar nuevamente al país de Brasil, donde está nuestro pastor, en Sao Paulo, junto con todos los hermanos ahí. Deus abençoe a todos los hermanos de Brasil. Así que Dios les bendiga. Vamos a empezar ya este programa. Estamos con otros invitados en la espera. Yo creo que también usted que nos ve está a la espera, a la expectativa, como tú bien decías, José Alberto. Tenemos invitados que estarán cantando en 3 idiomas, que es el español, el quechua y también ahí el aymara, ¿no? El nativo. Así que estaremos con mucha variedad, disfrutando estos cánticos y esperando que sea de bendición en nuestros corazones y agrado a Dios también. Y bueno, podamos también entender cada letra, cada verso, así para ser bendecidos. Amén. Y también quiero aprovechar esta mañana. Tuve la oportunidad y el honor del privilegio también de conversar con el hermano Fernando García, así que Dios les bendiga a nuestro hermano Fernando García de Penco, que muy próximamente él también estará junto a nuestro programa. Así que Dios bendiga a nuestro querido hermano. Bueno, muchos cánticos que hemos cantado de él. Amén, así es. Saber que, bueno, sin conocerlo a él, no, bueno, por lo menos yo no lo conocía, pero ya de acá a un mes hemos tenido esa oportunidad de poderlo conocer. Pero ahora, bueno, estamos con nuestros invitados. José Alberto, Dios bendiga a nuestro hermano pastor Marcos Villanueva. Amén. Que siempre está ahí, siempre dispuesto, ¿no?, a que nuestros invitados puedan pasar, sus músicos, distintos grupos. Y bueno, en esta noche está nuestro hermano Isidro como director también, siempre de la música. Y estaremos cantando junto al Tabernáculo El Alto. Así que mientras ellos ya están listos seguramente, así que les damos el pase, José Alberto. Amén. Que ellos Gloria a Dios. Ya empiecen a cantar y junto a ellos gozarnos, José Alberto. Amén, así es. Vamos a dar lugar a nuestros queridos hermanos del Tabernáculo El Alto. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Adelante, hermano.
No les escucho bien. Radio Tercer. Satanás.
Gloria a Dios, José Alberto, qué buenos cánticos, cánticos de alabanza y de gozo en el idioma aymara. Amén, gloria a ¿Qué Dios. podemos decir, José Alberto? Amén, como hemos podido escuchar en esta noche, el idioma aymara es un idioma que realmente a todos los hermanos que lo entienden llega bastante al corazón, porque la manera en cómo se interpreta estas hermosas alabanzas en este idioma, todos los hermanos que entienden este lenguaje sabrán, ¿no?, el impacto que te genera al momento de escuchar esas hermosas palabras en un idioma con el que muchos de nuestros hermanos han nacido, han crecido. Ya la generación quizás de ahora, los jóvenes tal vez no están muy familiarizados, y aprovechar este momento a invitarles que aprendan, ¿no?, que es un idioma que realmente ayuda a entender también a través de ese idioma a nuestra sociedad. Ustedes como jóvenes en algún momento seguramente les ha pasado, ¿no?, que se encuentran con una persona mayor y no saben, no le entienden, ¿no? Y a veces ahí es donde como jóvenes no estamos tan preparados, ¿no? A veces un hermano o una hermana misma en la iglesia te pregunta algo en ese idioma y como jóvenes estamos perdidos, ¿no? Entonces eso debería de cambiar, ¿no? No por el hecho de que uno es joven diga, no, yo no voy a hablar. No, es un lenguaje que tenemos que ir pasando de generación en generación, así para que este hermoso lenguaje siga presente en nuestras iglesias mucho más adelante. A todos los hermanos que también dirigen alabanzas en los tabernáculos, aprendan las alabanzas en aymara, que la novia es diversa en nuestro país, ¿no? Tenemos hermanos que hablan este lenguaje también en quechua. Y así, ¿no? Entonces, estamos muy contentos. Yo sé que ya en las redes sociales tenemos comentarios para nuestros queridos hermanos en esta noche. Saludos, y vamos a estar dando lectura más adelante. Invitar también a cada uno de nuestros hermanos que nos comenten, que si tienen un mensaje para nuestros hermanos invitados en esta noche, lo hagan conocer a través de los mensajes. Muchas gracias, José Alberto. Vamos a permitir un pequeño momento que nos salude nuestro hermano Amén. amado, nuestro hermano Isidro Limachi. Bueno, que mucho tiempo y por años es como se dice, un director. Bastante bueno, responsable. Amén. Así que gracias a él mucho se ha hecho en el Tabernáculo al Alto, así que vamos a concederle el micrófono para que él pueda saludar a la audiencia. A la audiencia ha crecido, entonces amén, gloria a Dios. Muchos quizá ya, me parece 2 meses no han venido, pero bueno, ahora están acá también presentes. Vamos a permitir que nuestro hermano Isidro Limachi nos salude y también salude ahí a toda la audiencia. Seguramente amén. También en Brasil nos están viendo, así que queremos darles nuevamente la bienvenida y que puedan también gozarse junto a este hermoso idioma. Amén. Y hermosos cánticos que trajeron. Ñankamikai, así se dice, eso es Él me salvó, me parece, ¿no? Amén, gloria a Dios. Quizá yo no tengo, no hablo bien, no pronuncio bien, pero sí entiendo, así que amén, gloria a Dios. Dios bendiga a estos hermosos cánticos. Adelante, hermano Isidro, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Muchas hermano. gracias también por estar presente, y a todos. Adelante, hermano Isidro. Amén, gloria a Dios. No, sí, yo creo que estamos de mucho tiempo, creo, hermanos, en este lugar, tal vez, pero ha sido una gracia, hermanos, que todavía estamos aquí, y así para poder testificar a través de las alabanzas en esta noche, hermanos. Y gracias por la invitación, y también muchos hermanos que ha mencionado el hermano, tanto en Perú o tal vez en Brasil, no sé, pero
quisiéramos siempre, nuestro propósito es de que venir a este lugar y testificar lo que Dios hizo con cada uno de sus hijos, hermanos, ¿no? Y porque las alabanzas son un testimonio, dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces, en muchos lugares que están escuchando o tal vez viéndonos en esta noche, confiamos al Señor y yo creo que nos gozamos en esta noche, hermanos. Yo me gozo en este lugar y así para poder agradar a Dios a través de estas alabanzas, hermanos, ¿no? Y gracias siempre, hermano David, y creo que no está hermano José Luis, ¿no? Entonces, y yo creo que es un trabajo, ¿no? Y gracias por esta radio. También saludo al hermano Lino Mollericón, al pastor de del tabernáculo, y también gracias a nuestro pastor Marcos Villanueva, que nos concede y así para poder alabar a Dios, hermanos. Entonces, en esta noche estamos trayendo alabanzas en aymara, ¿no? Y luego en quechua, y en lo posterior confiamos a Dios. Tal vez podemos traer en otros idiomas, ¿verdad, hermanos? Entonces, en esta noche hemos cantado 3 alabanzas en aymara. Entonces, enseguida vamos a cantar también alabar a Dios, 3 alabanzas en idioma quechua, hermanos. Amén. Entonces, amén, hermano Isidro, muchas gracias. En diferentes lugares que están amén. Escuchando o viéndonos, hermanos. Amén. Amén. Y ahí, por favor, queremos también saludar a nuestro hermano que está a tu lado y al otro. Podrías presentar con sus nombres y ahí van a levantar la mano y vamos a estar también ahí la audiencia viendo a nuestros hermanos quienes están presentes. Adelante, hermano Isidro. Amén. Aquí está nuestro hermano David Limachi. Dios le bendiga. Ahí está nuestro hermano David. Dios le bendiga, hermano. Y luego está el hermano Eleuterio Limachi también, ¿no? Hermano Eleuterio, Dios te bendiga. Y ahí está Adolfo Tellas, que está en esta noche hermano también. Adolfo, como siempre, hermano. Dios te bendiga. Y luego está hermano Reinaldo Mamani. Amén, amén. También. Dios te bendiga, hermano. Y ahí está Israel Limachi. Dios también. te bendiga, Israel. Y también Abraham Limachi. Amén, amén. Con el ukulele. Amén. Entonces aquí también está la hermana Gloria. Amén, hermana Gloria, Dios te bendiga, amén. Bienvenida, hermana. La hermana Cirila que está acá. Hermana, Dios le bendiga, bienvenida. Después ahí está la hermana Lidia. Hermana Lidia, Dios te bendiga. También está mi esposa Nora. Amén, amén, ahí está la esposa amén. De nuestro hermano Isidro. Y con el acordeón está siempre, ya es nuestro hermano conocido, es un ahí maestro. Está, hermano Santos. Dios te bendiga, hermano Santos, bienvenido. Aquí está Elizabeth Limachi. Amén, ahí está nuestra hermana. Hay algunos que ya nos conocemos, ¿verdad, hermanos? Así es, hermano, así es. Algunos que están por primera vez en esta noche, hermanos. Amén. Amén, gloria Gracias, a Dios. hermano. Muchas gracias, hermano Isidro. Ahora sí, qué bueno, seguramente no sé si tienes algo, José Alberto. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Estamos realmente agradecidos con los hermanos que siempre están interactuando a través de los mensajes, y en esta noche tenemos mensajes, comentarios en nuestra plataforma de Facebook. Nuestra hermana Ruth Carol nos dice: Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y a la radio Tercer Éxodo. Un saludo a la hermana Eunice Rojas y a mi esposo Israel. Shalom. Amén, gloria a Dios. Allá tenemos un saludo. Así también nuestro hermano Joel Leo nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Muy bonitos los himnos, y saludos para la radio Tercer Éxodo. Amén. Nuestro hermano Jacinto Chamizo nos dice: Dios los bendiga ricamente a la radio Tercer Éxodo, y mando saludos a los hermanos del Tabernáculo El Alto. Y un saludo especial para mi mamá Lidia querida, y a mis tíos, los quiero mucho. Les saludo desde Brasil. Amén, gloria a Dios. Bendiga, hermana Lidia, tiene saludos de Brasil. Amén, gloria a Dios. Así también nuestro hermano Ángel Carpio Gómez nos dice: saludos desde el Tabernáculo El Tiempo de José, Arequipa, Perú. Saludos, hermanos del Tabernáculo El Alto. Muchas gracias por compartir las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así también nuestro hermano Eddie Alegría nos dice: Dios los bendiga, mis hermanos. Nuestra amén. hermana... Desde Chile. Amén, así es, desde Chile. Nuestra hermana Meda
Peso nos dice, buenas noches mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, un saludo desde Lima, Perú, amén, gloria a Dios. Saludos hasta Lima entonces. Así es, nuestro hermano también Edison Cuña nos dice, gracias a Dios por la bendición de haber conocido la ciudad del Alto y al equipo de trabajo de la radio Tercer Éxodo. Un saludo desde el Tabernáculo Minas de Corrales, Uruguay. Ahí Amén. estamos. Saludos desde Uruguay, hermanos. Así que canten con mucho más, quieren más cánticos en Aymara. Así que Amén, gloria a Dios. para una próxima también vamos a estar disfrutando cada mes con nuestros hermanos del Tabernáculo El Alto. Muy bien, ahora sí, Amén, gloria a Dios. ya empezamos a un segundo segmento. Así y es. mientras nuestros hermanos se preparan, se alistan, vamos a permitirles y bueno, gozarnos más, Amén. José Alberto, en esta noche, y bueno, agradecer a todos quienes nos ven. Seguramente hay muchos, pero no Amén, quieren gloria a escribir, así que les pedimos que puedan ahí enviar Amén. sus saludos. Queremos conocerlos, queremos también leer qué es lo que sienten ellos, ¿no? Porque Amén. cada uno puede expresar, me siento gozoso, me siento bien, o que canten estos cánticos. Así que bueno, hay mucha audiencia, así que, Así es. pero quizás no escriben, así que les pedimos Amén, que gloria a escriban Dios. sus comentarios. Así que Dios les bendiga, ahí está, les dejamos con el Tabernáculo El Alto. Dios les bendiga.
Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Estás escuchando Radio Tercer Éxodo. Manjai
Gloria, gloria, gloria a Dios. Muy agradecidos en esta noche con nuestros hermanos del Tabernáculo El Alto. José Alberto, no sé, mientras te alistas para los comentarios, queremos también agradecer a Dios siempre por permitirnos salir. Así que hemos tenido también unas caídas en esta semana del servidor. Así que la radio a veces se cortaba, así que mil disculpas a todos los que oyen diariamente, pero bueno, estamos ya haciendo todos los ajustes para que podamos salir siempre adelante. Así que les invitamos a escuchar durante la semana, en su trabajo, en el lugar donde se encuentre. Usted simplemente en el navegador de Google puede anotar ahí Radio Tercer Éxodo y ahí le estará saliendo y usted puede escuchar online, mediante online, cualquier parte del mundo, y ahí puede escucharnos. Y alguna sugerencia también va a aparecer acá en pie de pantalla los números donde usted puede enviar algo, alguna petición, algo que usted desee que se pueda repetir. Amén. Porque tenemos bastantes materiales. A veces unos nos piden mensajes o cánticos en aymara o en distintos idiomas, y ahí estamos atentos nosotros. Amén, así que los invitamos a escuchar, a seguirnos durante toda la semana y este fin de semana, o bueno, cada fin de semana. José Alberto, tenemos los programas de 24 horas desde el día viernes, sábado y domingo. Así que Dios les bendiga, los invitamos así en esta noche. Ya para entrar a este tercer segmento, queremos también, creo que hay más saludos, José Alberto. Amén, así es. En esta noche tenemos también mensajes en la plataforma de YouTube de la radio. Nuestro hermano Víctor Julio Condori Mamani nos dice: Dios los bendiga a los hermanos del Tabernáculo El Alto y también a la radio Tercer Éxodo. Siga adelante, soy la hermana Victoria. Dios le bendiga a nuestra hermana Victoria. Dios le bendiga a nuestra hermana. Amén. Así también nuestro hermano Edgar Rubén Poma Callejas nos dice: saludos cordiales a la radio Tercer Éxodo y a los hermanos del Tabernáculo de Río Seco. Shalom. Amén. Gloria a Dios. Hasta Oruro entonces. Amén. Así es. Hasta Oruro, un saludo. Nuestra hermana Agustina Vilma Aruquipa Flores nos dice: amén, amén. Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas que van cantando en esta noche. Saludos desde Argentina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un saludo también hasta Argentina. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos ahí que nos ven. Amén. Nuestra hermana Nancy Raquel nos dice: Dios les bendiga siempre. Sigan alabando a Dios. Amén. Nuestro hermano Agustín Vilma nuevamente nos dice: amén, amén. Así también nuestro hermano Ángel Marca nos dice: Dios les bendiga, muy bonitas alabanzas. Y esos son los comentarios que tenemos, querido David, en YouTube. Amén. Muy bendecidos, es la verdad. Nos sentimos contentos y mucho más cantar en estos idiomas. A veces, bueno, debe ser complicado, amén, ¿no? así hasta es. pronunciar y demás, no sabemos, pero qué bueno. Gracias, mis hermanos, por el esfuerzo, por a veces practicar un cántico en otro idioma que no hablas, debe ser complicado. Amén. Pero ahí está nuestro hermano Adolfo, seguramente él ha instruido, así que Dios bendiga a nuestro hermano Adolfo. Él habla quechua, así que qué bueno poder tener estos talentos, estos dones también. Y bueno, también hay algo especial en esta noche. Nuestro hermano Isidro está ahí cantando. Él siempre, como es director, siempre ha estado detrás, dirigiendo, corrigiendo, ayudando, dando el compás, las notas, etcétera, etcétera. Pero hoy le tocó cantar, así que amén, qué bueno que está. Fuerte los aplausos para nuestro querido hermano Isidro. Está ahora de doble función, también como director y ahí también cantando en esta noche. Dios bendiga entonces. Y bueno, ahora vamos a seguir escuchando los últimos.
y luego más adelante estaremos despidiéndonos. Adelante, hermano Isidro, y bueno, ahí todos los hermanos que ya en esta noche están. Cantamos estos cánticos más y luego estaremos ya despidiéndonos del programa. Bueno, también recordarles que estamos siempre atentos a sus peticiones. Como ya bien dijimos, acá saldrá el número aquí abajo en pie de pantalla y ahí usted puede comunicarse con todos nosotros. Así que Amén. Dios les bendiga. Les dejamos entonces con el Tabernáculo El Alto. Dios les bendiga.
Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Aleluya, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, muy contento, muy bendecido yo personalmente muy contento, muy bendecido. Halkir sacrificio, creo que así se pronuncia. Y eso quiere decir un sacrificio vivo. Amén. Vivo. Así que Dios bendiga a este cántico. Amén, gloria a ¿Quién lo Dios. habrá compuesto? No sabemos, quizá lo vamos a averiguar. Pero muy buena interpretación en Aymara. Y qué bendecido seguramente está allí. Usted quizá no puede expresarlo, ni yo tampoco, pero qué bueno, qué bueno. Es un Amén. sacrificio vivo. O sea, gracias, Señor, podríamos decir, y derramar lágrimas. Y el otro cántico, como en Aymara, José Alberto. A ver, ahí sí me. Jacañaj. Tatitur. Eso. ¿Y Amén, eso gloria a significa? Dios. Eso significa. Vida encontré. Vida nueva encontré en Jesús. Amén. Una vida nueva. Así que, a ver, sería bueno traducirlo, pero bueno, ahí al final quizá ahí lo dejamos a nuestro hermano. Amén, Pero gloria qué a Dios. bueno, yo creo que usted ha sido bendecido. Muy contentos, José Alberto. Agradecer a Dios por este día, poder escuchar prédicas mediante los cánticos. Qué bueno, y seguramente usted está gozoso. Así que muchas gracias a estos muchachos que también están acá.
vinieron a ayudarnos, a colaborarnos, porque se necesita manos, se necesita ahí que usted ponga su trabajo. Así que Dios bendiga y recompense a estos muchachos que están también aprendiendo. Dios bendiga a los hermanos que han ensayado también, a los músicos. Amén. Y como ahí, si usted puede ver a nuestra hermana Elizabeth, Dios bendiga ahí esa hermana que con tanto sacrificio, yo creo que debe ser complicado estar en el estado que está, pero Dios le bendiga a nuestra hermana por su sacrificio, por venir y tocar también bellas melodías en esta noche. Así que Dios les bendiga a todos quienes nos ven, muy agradecidos, muy contentos. Mientras nuestro hermano Isidro también se alista, por favor, para poder despedirse del programa, nos estaremos despidiendo con 2 cánticos, va a ser de bendición también. Y José Alberto, así agradecer también a quienes están ahí abajo, también esforzándose con todo lo que pasa. A veces baja la señal, a veces un cable no funciona, a veces muchas cosas que pasan, pero muy contentos de este día, de poder tener preciosos invitados como siempre. Así que Dios bendiga a José Alberto en esta noche, y te permito que puedas despedirte. Así yo me despido también. Dios les bendiga, ha sido un gusto, un placer de poder servirle a todos ustedes quienes nos ven, quienes nos oyen en esta noche. Dios les bendiga, un gran shalom. Amén, así es. Tenemos Dios mediante, ¿no? Estamos realmente muy felices a cada uno de nuestros hermanos. Igualmente, agradecerles de corazón que siempre están predispuestos de poder estar presentes acá en la radio, aportando siempre con estas tremendas alabanzas, y en esta noche en idiomas tan hermosos como ser el aymara y el quechua. Estamos gozosos. Dios mediante también nos estaremos encontrando en la próxima edición del programa Señor Oye Mi Canto. Estamos invitando a cada uno de ustedes también a que sigan en la señal de la Radio Tercer Éxodo. El programa aquí termina quizás, pero la radio sigue con mensajes, música, realmente alabanzas, todo lo que usted necesita para poder seguir batallando día tras día. Así que yo me despido igualmente. En esta noche, Dios mediante, estaremos en otro programa la siguiente semana. Dios les bendiga. Así que adelante, mi querido hermano Isidro. Dios les bendiga. Por esta oportunidad que estamos en este lugar, hermanos, amén. Entonces, confiando al Señor que Dios mediante estaremos en otra ocasión, tal vez con otro grupo, o los niños o los jóvenes, todo confiando al Señor, hermano. Entonces, tenemos estas 2 alabanzas en quechua, y con eso ya estaremos terminando, ¿no?, nuestras alabanzas. Y gracias, hermanos, por esta oportunidad, y a los hermanos que están escuchando o viéndonos en diferentes lugares, y que Dios les bendiga a todos. Entonces, con estas 2 alabanzas en quechua terminamos. Amén.
Estás escuchando Radio Tercer Éxodo. Hemos llegado al final de tu programa favorito. Estamos agradecidos por elegir sintonizar Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Haré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre.
Salmos capítulo 18, versículo 49. Bienvenidos a Señor, oye mi canto, entonando la voz con alabanzas, himnos y cánticos, con invitados especiales en vivo y en directo. En tu presencia. Señor, oye mi canto.